forma gráficamente para entenderlo mejor, ¿no? Ustedes lo pueden revisar la parte literal en las normas contables emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Aquí lo pueden ver ustedes que de enero a diciembre, ¿no? Se denomina el ejercicio económico, o sea, desde enero a diciembre. Al 31 de diciembre de cada año elaboramos los estados financieros, ¿no? Empresas que cierran al 31 de diciembre. Las empresas que cierran al 31 de marzo y las empresas que cierran al 30 de junio y las empresas que cierran al 30 de septiembre, ¿no? Hay diferentes fechas de cierre. En este caso vamos a ver con las empresas que cierran al 31 de diciembre, ¿no? Entonces, al 31 de diciembre se elaboran los estados financieros, ¿no? Y después de la fecha de cierre, después del 31 de diciembre, tenemos 120 días para presentar con los estados financieros, ya sea con dictamen o sin dictamen de auditoría externa. Es decir, el plazo tenemos 120 días a partir de la fecha de cierre, es decir, hasta el 30 de abril. Ese es el tope conforme establece las normas contables. Y cuando hablamos de hechos posteriores, ¿no? Hay dos hechos posteriores, o sea, hechos posteriores de tipo 1 y hechos posteriores de tipo 2, ¿no? Entonces, antes quiero decirles que muchos estudiantes o profesionales piensan que los auditores somos responsables de enero a diciembre, y no lo es así. Los auditores somos responsables desde enero hasta la fecha del dictamen. Entonces, por esa razón que normalmente los auditores tenemos que ver qué acontecimientos o qué situaciones se han dado después del 31 de diciembre. Entonces, cuando yo era estudiante, sabía que habían hechos posteriores de tipo 1, también sabía que habían hechos posteriores de tipo 2, pero no sabía por qué situaciones, digamos, ¿no? Entonces, por eso que aquí quiero explicarles, ¿no? Vamos a ver los hechos posteriores de tipo 1 son situaciones o hechos que se producen en el ejercicio económico, pero se conocen al final del periodo, por lo que requiere ajuste a los activos pasivos. Entonces, cuando hablamos de los hechos posteriores, significa que son situaciones o circunstancias o hechos que se producen en el ejercicio económico, es decir, de enero a diciembre, pero se conocen al final de la gestión, ¿no? Por lo que requiere ajuste a los activos y pasivos. Por ejemplo, la cobranza de los clientes, ¿no? Entra a caja contra cuentas por cobrar. O sea, sí o sí tenemos que ajustar, ¿no? Entonces, estos hechos posteriores de tipo 1 son situaciones o hechos que se producen, vamos a decir, de enero a diciembre, ¿no? Y ese tipo de hechos o situaciones necesariamente requiere ajuste, ¿no? Ajuste de auditoría para poder modificar los estados financieros. En cambio, los hechos posteriores de tipo 2 también son eventos o hechos que se producen, pero después de la fecha del cierre, es decir, después del balance, ¿no? Por lo tanto, no requieren ajuste, pero sí hay que revelar en una nota a los estados financieros. Es decir, los hechos posteriores de tipo 2 son situaciones o hechos que se producen después de la fecha de cierre, o sea, después del 31 de diciembre, ¿no? Y la norma nos dice que si se producen hechos con posterioridad al 31 de diciembre, se tiene que revelar en la nota a los estados financieros. Ejemplo, por ejemplo, tenemos COVID-19, ¿no? O puede ser un incendio también, ¿no? Entonces, son situaciones que se pueden dar dentro de una empresa, ¿no? El tema de COVID ha afectado considerablemente a diferentes empresas, entonces hay que revelar en una nota a los estados financieros, ¿no?
el impacto que ha ocasionado en las empresas, ¿no? Hay muchos han llevado como párrafo de énfasis, como una alerta, porque no se puede cuantificar los efectos que ha ocasionado, ¿no?, a diferentes empresas. Entonces, aquí hay, para poder concluir, dice, por ejemplo, aquí, la empresa, dice, NN, tiene una demanda, dice, interpuesta por otra empresa por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con fecha 15 de octubre del 2010 por importe de bolivianos 100.000, ¿no? A la finalización del ejercicio económico, dice, a la finalización del ejercicio económico, el departamento jurídico de la empresa NN no contempló la posibilidad de que la demanda prospere, por lo que no se tiene alguno. Si bien se informa en la memoria, y en febrero del año 2019, antes de formulación de las cuentas de los administradores, el juez dicta una sentencia en contra de la empresa NN, ¿no?, obligándole al pago del importe inicial más las costas de los procesamientos. Entonces, en este caso, por ejemplo, ese pleito que tenía la empresa ya se debería haber provisionado, ¿no? Y al no provisionar, la empresa se puede ver afectado o afectado principalmente el estado de resultados, ¿no? Y entonces, por esa razón que en este caso, cuando una situación, en este caso había un juicio, ¿no?, y hay que provisionarlo al 100%, ¿no? Así tengamos que ganar o perder en materia de pleito, hay que provisionar según auditoría al 100%. Entonces, ahora ustedes dirán, ¿por qué debemos provisionar? Es por el principio de ejercicio y de vengado, no que los gastos o los ingresos hay que afectar al periodo que corresponde. Entonces, si bien esta demanda, por ejemplo, proviene del año 2016, ha tardado 3 años para que se dicte la sentencia. Entonces, fíjense que en este caso es un problema del año 2016, se debería contemplar, y sin embargo va a afectar al año 2019. Entonces, para que eso no suceda, siempre en materia de juicios, de pleito, cuando la empresa tiene algún proceso legal, hay que provisionar al 100%, ¿no? Así tengamos que perder o ganar, ¿no? Cuando hay un pleito, siempre auditoría recomienda provisionar, ¿no? Y así no tener efecto, digamos, o que afecte a un solo periodo, ¿no? Porque, ¿cuál es la situación? Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que esa sentencia por 100.000 más las costas puede volcar el resultado del año, ¿no? Entonces, y sin embargo, si hubiéramos provisionado, no iba a afectar significativamente. Entonces, ese es el tema, digamos, si hubiera compartido desde el año 2016, 17, 18 y a 2019 hubiera tocado, pero una mínima parte. Sin embargo, en el tema, al no haber provisionado, se está afectando al año 2019, cuando el juez dicta la sentencia, ¿no? Entonces, ese es el tema, digamos, de los hechos posteriores, que cuando se dan ese tipo de situaciones, los auditores debemos provisionar. ¿Por qué? Porque se ha producido en el ejercicio económico y ameritaba un ajuste, ¿no? Y cuando la situación o hecho se produce después del 31 de diciembre, como en este caso, por ejemplo, después del 31 de diciembre, hechos posteriores hasta abril, ¿no? Los auditores siempre revisamos, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿cómo revisamos? Digamos, hacemos un análisis comparativo con el balance del 31 de diciembre hasta la fecha del dictamen, ¿no? Se hace un comparativo para ver cuáles han sido los cambios que se han dado en las diferentes cuentas de los estados financieros. Y
O sea, si ustedes lo leen literalmente, la norma contable número 2, yo lo que he podido es sintetizarlo, ¿no? La norma, ¿no? Y que es importante que ustedes sepan que hay hechos posteriores de tipo 1, ¿no? Que se producen en el ejercicio económico, quiere decir que se produce un hecho de enero a diciembre, pero se conoce al final del periodo, ¿no? Entonces, en esos casos se tiene que proponer un ajuste, ¿no? Para poder regularizar. Y el otro tipo de hecho posterior 2 es cuando el hecho o situación que se produce después de la fecha del cierre, ¿no? Después del 31 de diciembre. En ese caso, no afecta o no requiere ajuste de auditoría, pero la norma dice debemos revelar en una nota a los estados financieros. No, en eso se sintetiza lo que es la norma contable número 2. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta o duda sobre esta norma. Si alguien ha revisado, yo les había pedido que revisen esta norma contable número 2, ¿no? Y a ver si alguien tiene alguna duda sobre los hechos posteriores o el tratamiento contable de hechos posteriores. ¿Alguien tiene duda sobre esta parte? ¿Nadie? Entonces vamos a pasar a la norma contable número 4, porque la norma contable número 3 ha sido suspendido por el Colegio de Auditores, por lo tanto no lo vamos a ver. La norma contable número 3 se refería a estados financieros ajustados por inflación. Entonces, como ha sido suspendido, ya no se va a aplicar esa norma contable número 3. Por lo tanto, veríamos la norma contable número 4. De activo fijo implica dar un nuevo valor a un bien, ¿no? Generalmente, para efectuar un revalúo técnico, debe ser efectuado por un perito, ¿no? Por un perito entendido en la materia, por ejemplo,
si queremos revalorizar una maquinaria, se requiere la participación de un ingeniero agrónomo o un ingeniero que conozca, digamos, ¿no?, las características de la maquinaria. Y si hablamos de un vehículo, se requiere también que participe un ingeniero en automotores, ¿no? Entonces, para poder revalorizar un activo fijo, se requiere, digamos, un perito entendido en la materia, pero eso no implica que los auditores no podamos efectuar un revalúo técnico, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en un revalúo técnico y es un poco complicado porque primeramente hacíamos un inventario de los activos fijos. Después de efectuar un inventario, hemos procedido a codificar cada activo fijo, ¿no? Y después hemos cotizado los valores de cada activo fijo, ¿no? Y para ver, también hay que tomar en cuenta el estado en que se encuentra cada activo fijo. Entonces, generalmente se obtienen las cotizaciones, digamos, por ejemplo, de las casas importadoras, ¿no?, en el caso de los vehículos, y en el caso de los inmuebles, edificios, se trabaja con el catastro, ¿no? El catastro de la alcaldía tiene los valores, ¿no? Entonces, valores catastrales, ¿no?, se llaman. Entonces, es interesante efectuar un revalúo técnico que implica dar un nuevo valor a un bien, ¿no? Ahora, la pregunta es, digamos, ¿por qué revalorizamos? Porque una vez que el activo fijo ha cumplido su vida útil, por decir 5 años en el caso de los vehículos, el vehículo está todavía en funcionamiento, entonces amerita efectuar un revalúo técnico por el estado en que se encuentra. Pero ahora, si tiene el vehículo solamente 5 años de vida útil, máximo le podríamos otorgar 3 años, ¿no? Eso es normalmente lo que se le asigna, ¿no? Ahora, para que ustedes puedan darse cuenta, cuando hubo un revalúo técnico, se tiene que ver hay un informe que se emite después de efectuar un revalúo técnico, ¿no? Un informe, y eso hay que tomar en cuenta lo siguiente, que he tenido yo varias experiencias en el tema del revalúo técnico. Cuando estuve yo por la Contraloría, había una observación de la Contraloría a una consultora que había hecho revalúo técnico, ¿no? Y para ejemplo, para que ustedes se den cuenta, por decir, había el revalúo técnico decía, por decir, 80, el revalúo técnico de los activos fijos, digamos, decía 80, y los otros activos eran 20, digamos, en total sería 100. La pregunta que hizo la Contraloría fue si la opinión de la auditoría era sobre 100 o sobre 20. ¿Por qué? Porque en el dictamen decía que los activos fijos de la empresa fueron revalorizados, ¿no?, por la empresa XX, ¿no? Y es importante en ese caso, lo que quiero hacerles ver, que cuando hay un informe de revalúo técnico, los auditores tenemos que evaluar, ¿no? O sea, revisar ese informe de revalúo técnico, elaborar papeles de trabajo sobre el revalúo técnico. Por ejemplo, establecer bajo qué criterio se le ha asignado, digamos, al vehículo 36 meses. O sea, 36 meses son 3 años, ¿no? Bajo qué parámetros, bajo qué argumento, ¿no? Entonces, al no haber esa documentación de respaldo sobre el revalúo técnico, la Contraloría sacó una resolución para que la firma auditora tenga que devolver el costo de la auditoría, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando hay un informe de revalúo técnico, los auditores tenemos que evaluar.
y elaborar papeles de trabajo sobre el revalúo técnico, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, hay una empresa que se llama Sotomayor Limitada, que es la empresa que se encarga de efectuar los revalúos técnicos, ¿no? Una empresa especializada en el revalúo técnico. Y seguramente ahí hay otras empresas que hacen, pero el más conocido es Sotomayor Limitada. Y también a veces en el tema del revalúo técnico hay que ver el costo-beneficio, ¿no? Recuerdan, no sé si ustedes recuerdan el traspaso de los hospitales, de los colegios, para que se haga cargo el municipio, digamos, ¿no? O sea, el municipio se hizo cargo de todo lo que es el sector salud y educación. Entonces, la alcaldía, para poder contabilizar, por decir, como traspasado los activos fijos tanto de educación como salud, no sabían a qué valores se iban a incorporar los activos fijos, tanto del sector de educación como del sector de salud. Y la alcaldía sacó una convocatoria para que se haga un revalúo técnico de todos los activos fijos que fueron transferidos del sector salud y educación. Y hay una empresa que se presentó para efectuar el revalúo técnico, ¿no? Ya estaba en firma, ¿no? Creo que iba a costar $80,000 el revalúo técnico, porque estamos hablando pues de los activos fijos del sector salud y educación. Y mire, alguien hizo un análisis, ¿no? Hizo paralizar ese contrato antes de que firmara la alcaldía, por el tema del costo-beneficio. O sea, esos valores históricos de los activos fijos de los colegios, una gran parte eran los pupitres, ¿no? Y del sector salud eran los equipos, ¿no? Entonces, el costo del revalúo técnico iba a ser mucho más superior que el costo histórico de esos activos fijos. Entonces, por costo-beneficio no valía la pena efectuar el revalúo técnico, ¿no? Entonces, por eso les decía que hay que ver el costo-beneficio, significa si vale la pena efectuar el revalúo técnico. Para que me entiendan, es como si yo, por ejemplo, en clase dijera, vamos a asumir que estamos en clase presencial, el marcador vale 6 bolivianos, ¿no? Y a alguien le dijera, me lo cuida, te voy a pagar 7. O sea, no tiene sentido, porque el marcador vale 6 y le voy a pagar 7 porque me lo va a cuidar. Entonces, a eso se refiere el costo-beneficio. Siempre hay que ver si vale la pena, ¿no? Entonces, habría que hacer este análisis en el tema del revalúo técnico. Ahora, el revalúo técnico es recomendable que se haga, por decir, contablemente al 30 de junio o al 31 de diciembre. Por el principio de uniformidad, porque para fines de comparación no pueden afectar, digamos, ¿no? Entonces, siempre es recomendable al 30 de junio o al 31 de diciembre. Pero eso no significa que el revalúo técnico se puede efectuar a cualquier fecha. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando uno solicita un crédito y el banco, si la garantía es hipotecaria, el banco va a ir a hacer un revalúo técnico del inmueble, ¿no? Entonces, también eso, cualquier dato, se puede efectuar el revalúo técnico. Ahora, les decía que el respaldo dentro de una empresa, el respaldo de una empresa son los activos fijos, ¿no? Y que cuando una empresa solicita un financiamiento o un préstamo, lo primero que el banco le va a pedir es que haga un revalúo técnico de los activos fijos. ¿Qué significa eso? Que el revalúo, o sea, que mediante el revalúo se puede saber cuánto realmente valen los activos fijos. No hay otra manera, ¿no? Solo a través del revalúo se puede establecer el valor real de cada uno de los activos fijos. Entonces, por esa razón que no solamente los bancos del sistema, sino también
los entes financiadores como es la CAF, la BID, Fondo Monetario Internacional. Cuando, por ejemplo, la gobernación solicita un financiamiento, lo primero que piden es el revalúo técnico de los activos fijos. Entonces, cuán importante es efectuar un revalúo técnico para saber cuánto realmente tiene en activo fijo, porque si tomamos en cuenta si decimos que el respaldo de una empresa, entonces ellos establecen si tiene respaldo o no tiene respaldo, ¿no? Dependerá de la inversión que se tiene en activo fijo. Ahora también decirles que en muchos textos ustedes lo van a ver, en nuestro país conocemos como activos fijos, y en Argentina más lo manejan como bienes de uso, y en Chile manejan como activos no productivos, y en Estados Unidos llaman propiedad, planta y equipo, y en España bienes inmovilizados, ¿no? Entonces, estos activos fijos, cuando revalorizamos, ¿no? Hay dos situaciones que se pueden dar, ¿no? Incrementamos el valor del activo fijo, o en todo caso se tendría que disminuir, ¿no? Entonces, la norma dice, cuando hay un incremento, en el revalúo técnico, debemos llevar, dice, a una cuenta que se llama reserva por revalúo técnico, una cuenta patrimonial. Y cuando hay una disminución, dice, en el revalúo técnico, debemos llevar a una cuenta de ajuste por inflación y tenencia de bienes. En realidad sería una pérdida por tener el bien, ¿no? Entonces, esas dos opciones establece la norma 4, ¿no? Cuando hay un incremento, debemos llevar, dice, a reserva por revalúo técnico. Y cuando hay una disminución, ajuste por inflación y tenencia de bienes. O sea, no sería inflación, sino sería pérdida por tener el activo fijo, ¿no? Y también he revisado las normas internacionales, en la NIC 16, sí, en los activos fijos, establece que, dice, cuando hay incremento, dice, en el revalúo técnico, se debe llevar a una cuenta patrimonial, dice, superávit patrimonial. Mire, o sea, en nuestro país decimos reserva por revalúo técnico, y en Estados Unidos lo llevan a superávit patrimonial. Y cuando hay una disminución, dice, lo llevan a pérdida del ejercicio, ¿no? Afectan a una cuenta de resultados, dice, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo mismo, digamos, ¿no? Solamente lo que cambia es la denominación de la cuenta, ¿no? Entonces, y el revalúo técnico lo vamos a ver en la siguiente clase de manera práctica, ¿no? A través de ejemplos que nos va a ayudar a entender mejor, pero en lo posible, en el revalúo técnico es necesario, ¿no? La participación de expertos, ¿no? Que entiendan, digamos, ¿no? Que sean conocedores. Por ejemplo, si queremos revalorizar una maquinaria, el ingeniero agrónomo es el que conoce, digamos. ¿Por qué? Por las características que tiene esa maquinaria, ¿no? Entonces, es recomendable, ¿no? Que haga el revalúo técnico el experto o los peritos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los bancos, para efectuar un revalúo técnico se tenía que registrar o inscribirse en ASFI para efectuar los revalúos técnicos para los bancos, ¿no? Y en el tema de los activos fijos, por ejemplo, hay que hacer un inventario, ¿no? de la totalidad de los activos fijos que tiene la empresa, ¿no? Y eso es el primer procedimiento, digamos, en el revalúo técnico, ¿no? Inventario, ¿no? Después hay que codificar, ¿no? O sea, sí o sí se tiene que codificar cada activo fijo para identificar, ¿no? Y ese trabajo, por ejemplo, no es sencillo. Si ustedes se dan cuenta, hay empresas que tienen activo fijo bastante numeroso, entonces eso implica bastante tiempo, ¿no?
Pero nada difícil, ¿no? Los auditores podríamos efectuar revalúo técnico siguiendo todos los procedimientos, pero siempre basándonos en cotizaciones o parámetros o ver el estado en que se encuentra cada activo fijo, ¿no? Y también decirles que, a ver, si un poco analizamos, edificio tiene una vida útil de cuánto. A ver si alguien me puede decir. 40 años, dicen. 40 años. Y 40 años significa 2,5%, ¿no? De la depreciación. Sí, correcto. 2,5%. Pero ahora la pregunta que yo siempre me hago, ¿quién me asegura de que el edificio va a durar 40 años? Podría ser 30 años, ¿no? O sea, no hay una certeza absoluta, si ustedes se dan cuenta. Ese 40 años o 2,5% de depreciación simplemente son estimaciones, ¿no? Estimaciones que no nos dan certeza absoluta. Entonces, en el tema de la duración de la vida útil de los activos fijos, son estimaciones, ¿no? Y también he hecho auditoría a una empresa americana, entonces ahí, por ejemplo, varían los porcentajes de depreciación. O sea, no aplican así como en nuestro país aplicamos un porcentaje específico, por decir 2,5% sobre el valor del edificio. Ellos en Estados Unidos le dan un poquito más de ¿cómo les puedo decir? Dicen, vamos a depreciar de 3 a 5%. O sea, ¿qué significa? Que podrían depreciar 3%, 4% o 5%, ¿no? Hay un parámetro, por decir, de 3 a 5%, o de 1 a 3%, por eso, ¿no? Entonces, en eso son estimaciones, ¿no? que nos hacen ver de que no hay una certeza absoluta. Y haciendo así análisis de varias cuentas del estado financiero, nos damos cuenta que una gran parte son estimaciones. Por ejemplo, la previsión para indemnizaciones. No sabemos cuándo se va a retirar el empleado, ¿no? Estimamos que previsionar, ¿no?, un determinado monto, pero no sabemos con certeza cuándo se va a retirar. Y es una estimación. Entonces, en el tema del revalúo técnico, lo vamos a ver eso con ejercicios, con asientos contables, ¿no? Lo que quiero compartir es que, por ejemplo, hay un estudiante me preguntaba, me decía, licenciado, en su ejercicio no hay depreciación acumulada, ¿no? Y cuando no hay depreciación acumulada, quiere decir que la empresa ha efectuado un revalúo técnico, porque la depreciación acumulada va a quedar en cero y a partir del siguiente año se deprecian como si fuese nuevo, digamos, cuando fue revalorizado. Entonces, ahí el tema, digamos, de que cuando hay un revalúo técnico no va a haber depreciación acumulada. Ahora, también cambia que la vida útil, una vez que se efectúa el revalúo técnico, normalmente en el revalúo técnico se le va a asignar la vida útil restante en meses, ya no en forma anual, ¿no? En meses. O sea, por eso que cuando hay revalúo técnico, por ejemplo, al vehículo le podrían asignar 36 meses, o sea, 3 años más, ¿no? Entonces hay que, cuando ustedes vean que vida útil restante 36 meses o 360 meses, significa que hubo revalúo técnico, ¿no? Entonces, ahora también la norma 4 establece que cuando hay un revalúo técnico, en el siguiente año se va a depreciar en función a la vida útil asignado en meses, ¿no? De acuerdo a la vida útil restante. Las incorporaciones, dice, las incorporaciones, es decir, las compras, se tiene que nomás depreciar por la línea recta, o sea, sacando el porcentaje que corresponde.
¿no? Eso lo establece la norma contable número 4. Entonces, por eso que es bueno que ustedes den una lectura a la norma contable número 4, ¿no? Y es importante que ustedes apoyen con la lectura porque solo así podemos mejorar, ¿no? Porque quizás vamos a ir viendo las demás normas con mayor profundidad, pero en el tema de revalúo técnico, yo les pido que puedan revisar la norma 4, porque esto se aplica en la práctica, ¿no? A ver, hay algo más en la norma contable número 4, nos establece, por ejemplo, que si en la empresa se efectuó un revalúo técnico, ¿no? Y por decir al 31 de diciembre, y las depreciaciones sobre en el siguiente año, que se va a depreciar sobre los activos fijos revalorizados, esa depreciación, según la norma contable dice, son no deducibles para la determinación del impuesto a las utilidades de las empresas. O sea, ya cuando los activos fueron revalorizados, ¿no? Y el siguiente año se va a seguir depreciando. ¿Por qué? Porque se le ha asignado una vida útil restante, ¿no? Entonces, esa depreciación que vamos a determinar ya se convierte en no deducible para la determinación del impuesto a la utilidad. También eso nos especifica la norma 4, ¿no? Esas son restricciones que debemos conocer los auditores, o sea, manejarlo, ¿no? Porque de lo contrario, ustedes saben que los auditores somos asesores en las empresas, entonces tenemos que sugerir, ¿no? Que la depreciación que se haga sobre los activos revalorizados se convierte en no deducible para la determinación del impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Ahora, hay una discrepancia, por eso les digo, jóvenes, que si pueden repasar la norma 4, ¿no? Hay una discrepancia en cuanto, a ver, si ustedes lo revisan, la ley 843 y el decreto 24051, dice, cuando hay mejora o reparación en los activos fijos, ¿no? Incrementa, dice, la vida útil del bien, ¿no? La norma legal. Y marco técnico dice que no. O sea, cuando hay una mejora o cuando hay una reparación, por decir, estamos hablando mejora en un edificio y reparación de un vehículo, por ejemplo, no incrementa la vida útil del bien. ¿Qué es lo que incrementa? El valor del activo fijo. Y si el valor del activo fijo incrementa, la depreciación también va a ser mayor, pero de ninguna manera incrementa la vida útil del bien. La vida útil del bien se va a mantener. O sea, eso está dado como en edificio 40 años, en el caso de vehículos 5 años, en el caso de muebles y enseres 10 años, en el caso de equipos de computación 4 años, ¿no? Maquinaria en general 12,5%, 8 años. Entonces, eso está dado. No va a incrementar. O sea, ahí yo lo que quiero ver, por ejemplo, si ustedes pueden revisar si realmente la mejora o el edificio va a incrementar la vida útil. No, lo que incrementa es el valor del activo fijo, ¿no? Y la depreciación obviamente va a ser mayor, ¿no? Entonces, esas discrepancias son lo que los auditores llamamos discrepancia entre lo que es marco legal y marco técnico, ¿no? Y créanme que en las consultoras de auditoría se discute bastante estos aspectos, ¿no? Hay una serie de discrepancias entre marco legal y marco técnico, ¿no? Y ahora también hay que dar prelación a lo que es marco legal, ¿no? Hay que cumplir la ley aunque esté mal. Entonces, ¿por qué? Porque si no cumplimos la ley podemos tener sanciones, multas, etcétera. Entonces, siempre hay que dar prelación o preferencia a marco legal, ¿no? Y prevalece, digamos, marco legal por encima del marco técnico.
Entonces, lo que respecta a la revalorización de activos fijos, vamos a ver con unos ejemplos para que ustedes puedan darse cuenta cómo es el tratamiento. Por ejemplo, cuando un activo fijo ha sido revalorizado y se ha dado un incremento, y cuando ha sido revalorizado y hay una disminución, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? Que en el revalúo técnico puede incrementar o pueda disminuir. Entonces, lo que a mí más me interesa es cómo se contabiliza cuando hay un incremento y cómo se contabiliza cuando hay un decremento, ¿no? Ese es el tema, digamos, en la parte contable, que los auditores tenemos que saber, ¿no? Cuando hay un incremento en el revalúo, cómo tenemos que contabilizar, y cuando hay una disminución o decremento en el revalúo técnico, cómo registrar contablemente, ¿no? Eso es lo que yo quería mostrarles, pero lamentablemente no he podido recuperar mi archivo. No sé qué pasó, lo tengo en Excel y en Word, pero no tengo en PDF para poder subirlo. No sé qué pasó. No sé si tienen alguna pregunta sobre la norma contable número 4. Licenciado, buenas noches. Sobre todo este tema que estamos hablando, ¿también lo vamos a ver en la práctica? A ver, lo que pasa es que estamos dando un repaso, digamos, de las normas contables, ¿no? Y cuando analicemos las diferentes cuentas del balance, también vamos a tomar en cuenta, o sea, a ver, en el análisis de las cuentas tanto del balance como del estado de resultados, se tocan los principios, las normas, o sea, no nos podemos, o sea, alejar de las normas contables. O sea, cuando digo normas contables, estoy hablando de los 14 normas contables, ¿no? No solamente los principios de contabilidad, sino de la norma contable número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Eso, ¿cómo les podría decir? Es transversal. O sea, en cada análisis de las diferentes cuentas tenemos que tocar, o sea, las normas contables, sí o sí, ¿no? Y por eso les decía que no tiene que haber una materia que diga normas contables, sino que esas normas hay que ir viendo en cada materia, ¿no? Y prueba de ello, pues yo lo que les dije, que pueden adquirir un diccionario para contadores, y me alegra que alguien envió, digamos, ¿no? Ya lo bajaron seguramente, diccionario de contabilidad, creo que decía. Y eso ayuda, ¿no? En gran manera, porque hay palabras, pues, técnicas, jóvenes, en auditoría, y a veces es difícil entender. Por ejemplo, los auditores decimos, los estados financieros presentan razonablemente, ¿no? Y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué no decimos si los estados financieros están mal o decir que los estados financieros están bien? ¿Por qué decimos razonablemente presentado? Entonces, ese razonablemente lo vamos a encontrar en el diccionario para contadores, ¿no? Ahí. Y yo recién lo he entendido cuando acudo a diccionario o a preguntas, por ejemplo. A ver, para un poco adelantar, ¿por qué decimos razonablemente presentado, ¿no? Los estados financieros? Porque los auditores no examinamos al 100%. O sea, los auditores no examinamos al 100%. Entonces, por no examinar al 100%, no estamos en condiciones de decir los estados financieros están bien o están mal, ¿no? Y prueba de ello, los auditores aplicamos el muestreo estadístico, ¿no? La muestra en inventario. No podemos ir a verificar al 100% inventario. ¿Por qué? Porque por el volumen o por la cantidad de productos que tiene la empresa. Entonces, utilizamos una muestra y vamos a verificar. Entonces, no estoy yo en condiciones de asegurar de que está la totalidad de inventario, ¿no? Por esa razón decimos razonablemente. Esa es una de las razones por qué decimos razonablemente, ¿no? Y la otra situación es que
como ya les había anticipado, que los auditores trabajamos sobre estimaciones. En el caso de los activos fijos, por ejemplo, las depreciaciones son estimaciones, o sea, no tenemos certeza absoluta, ¿no? Entonces no nos podemos arriesgar de decir que los estados financieros están bien y sin embargo no lo es así. Entonces, varias cuentas de los estados financieros son estimaciones. Entonces yo no me puedo aventurar a decir que los estados financieros están bien o están mal. Pero pienso que de aquí a unos años, yo creo que el empresario va a requerir que le digamos si los estados financieros están bien o están mal. Y no, es decir, razonablemente presentado, ¿no? Por eso les había mencionado que decimos razonablemente porque no examinamos al 100%. 1, 2, trabajamos con estimaciones, ¿no? Y no hay certeza absoluta. Y esa palabra en auditoría muy utilizado, razonablemente presentado. Esas son algunas sustentaciones que hacen los auditores o los contadores públicos. Ahora, también decirles que todas estas normas contables, ¿no? 14 normas contables que han sido emitidas en nuestro país. Son 14 normas. Chile ya va a más de 100, Perú igual. ¿Qué significa? Que no estamos trabajando en nuestro país. Apenas estamos con 14 normas y en Chile ya van más de 100. Y en Perú quieren uniformizar para las empresas industriales, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, ustedes sabían que ASFIC consolida los estados financieros de los bancos. Entonces, en Perú quieren consolidar los estados financieros de las empresas industriales y de esa manera tener control. Entonces, yo lo que quiero comentarles, por ejemplo, para que sepan ustedes, de las 14 normas contables, la última norma sí que tiene sustento, análisis, lo van a ver ustedes, se refiere al arrendamiento financiero, que fue hecho en Cochabamba, cuando el Colegio de Auditores estaba en Cochabamba. Después de que el Colegio de Auditores se trasladó a Santa Cruz, no hicieron ninguna norma más. Y si hay la 11, la 12, la 13, es meramente de exposición. Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta que no estamos trabajando, ¿no? Y quizás muchos profesionales están en la esperanza de que se va a aplicar las normas internacionales, aunque ya estamos aplicando. Sin embargo, esas normas internacionales son pues para corporaciones, para transnacionales, ¿no? Y va a quedar muy grande para las empresas de nuestro país, ¿no? Quizás yo siempre pienso que las pymes, o sea, las normas para pymes son lo que más se va a aplicar por la característica de las empresas que hay en nuestro país. Entonces, y eso amerita trabajo, ¿no? Que haya en Estados Unidos, por ejemplo, aunque está en Londres la AIC que tiene comisión, ¿no? Una comisión de profesionales, auditores, ¿no? Que se encargan de la revisión de cada una de las normas, ¿no? Y aquí en nuestro país el Consejo Técnico debería tener una comisión que vaya revisando o adecuando las normas internacionales a la realidad boliviana, pero no se ve ese trabajo. Mire, lo que estoy afirmando es cierto, que la última norma que hicieron fue en Cochabamba, sobre el arrendamiento financiero, que es la número 10. Después no se hizo más. Y en Chile y en Perú ya van más de 100 normas. Y lamentablemente, ¿no? Tengo que decirlo, esas 14 normas que están emitidas por el Consejo ni siquiera lo conocemos bien. Y yo siempre digo, como contadores, ¿no? Y como bolivianos tenemos la responsabilidad de conocer.
por esa razón estamos repasando estas normas, por esa misma razón, porque de lo contrario, quizás en otras universidades hablan bastante de lo que son las normas, o sea, lo profundizan, porque no se olviden que los estados financieros tienen que estar elaborados de acuerdo a principios, ¿no? En eso vamos a hacer hincapié, y créanme que si ustedes logran manejar los principios y las normas, se van a diferenciar del resto, ¿no? Eso es bien notorio, o sea, ¿no? Pero necesito yo la colaboración de ustedes, ¿no? Que coadyuven, digamos, ¿con qué? Con repasar cada una de las normas, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿yo de dónde saco todo esto? Esto yo le voy a decir así, para ser sincero, es cosecha de las diferentes consultoras que he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en KPMG, en PricewaterhouseCoopers, en la Contraloría. Entonces, esas experiencias es lo que yo estoy transmitiendo, ¿no? En KPMG, por ejemplo, decía un auditor superior, para ser gerente en KPMG, tiene que dar clase a los asistentes, digamos. No sé cuántas horas les exigen que para ser gerente de auditoría tienen que dar clase a los asistentes. Y yo me quedé a mediodía porque había un auditor que tenía bastante experiencia, se llama René Vargas, era por entonces auditor de la CBN, que es una empresa grande, la CBN. Y él decía, estoy haciendo auditoría en la CBN y se me ha presentado este problema y lo estoy dando solución bajo estos parámetros. ¿Qué mejor, no? Una experiencia que he tenido. Entonces uno va aprendiendo de esas experiencias que no hay en libros, no hay en texto, ¿no? Son situaciones que no se dan, digamos. Son a veces ese tipo de problemas a uno fortalece para seguir adelante. ¿Por qué? Porque uno se pregunta y dice, pero ¿cómo solucionamos? ¿No? Entonces, hay criterios, por ejemplo, dice, si aplicamos el principio, si aplicamos la norma y si aplicamos la ética, ¿no? Y hay otro, dice, por ejemplo, que me ha gustado, criterio, ¿no? Criterio. ¿Cómo uno lo ve, digamos, cómo lo ve la situación? O sea, uno lo vive, digamos, en la empresa. Y por eso quiero decirles, por ejemplo, que el auditor interno vive con los problemas en la institución, ¿no? Cualquiera que sea. En cambio, el auditor externo lo ve de manera superficial, los problemas de la empresa. Y yo les puedo comentar, por ejemplo, yo hice, no voy a decir el nombre del banco, pero yo hice auditoría durante 3 años, auditoría externa. Y después me tocó ser auditor interno del mismo banco. Y ahí yo me di cuenta que como auditor externo no había visto nada. Y como auditor interno tuve que estar ahí con los problemas que tiene el banco. Entonces ahí uno se da cuenta que el trabajo que a veces hacemos de auditor externo es muy superficial, ¿no? Y el auditor interno ya se empapa de todos los problemas que tiene la institución, ¿no? Y lo tiene que convivir, no tiene que ser partícipe de esa solución. Entonces ahí uno aprende mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque está viviendo con los problemas. Entonces eso es lo que pasa en la práctica, por eso yo jóvenes, ustedes son los que van a ejercer, ¿no? Estaba viendo, ¿no? Hay varios que se retiraron, ¿no? Quizás porque, no quiero juzgar, pero yo creo que lo único que yo les voy a pedir es que lo tomen la materia con responsabilidad. ¿Por qué? Por ustedes mismos, ¿no? No lo hagan por el profesor, por la universidad o por alguien, ¿no? Porque al final ustedes son los que se están formando, ¿no? Y mi objetivo es sé que vamos a perder unas clases, pero estas normas son importantes, ¿no? Más bien les quiero pedir disculpas por... yo quería ver con ejemplos que ya había preparado y a veces son situaciones que se dan, ¿no? Y creo que me olvidé
guardar con el nombre que debería ser revalúo técnico. No sé con qué nombre lo he guardado, por eso es que no lo puedo ubicar, ¿no? Pero sin embargo, mire, yo lo he hecho, entonces uno lo defiende, pues, ¿no? O sea, pero faltó, digamos, ¿no? Ver con ejemplo, ¿no? Con número, ¿no? Como les había dicho, que vamos a ver con asiento contable. Y esa es la clave en el revalúo técnico, ¿no? Cuando hay un incremento en el revalúo, ¿cómo contabilizamos? Y cuando hay una disminución en el revalúo, ¿cómo contabilizamos? Ese es el tema, ¿no? Y no es cosa del otro mundo tampoco, o sea, he bajado bastante información de internet y pensando que tenía otra metodología para el tema de revalúo técnico y llego al mismo resultado, ¿no? Entonces ya a uno le da mayor seguridad, ¿no? Solamente el camino es diferente, sin embargo se llega al mismo resultado. Esa es otra recomendación, jóvenes, que no solamente ver un camino, sino ver las alternativas de solución, ¿no? Las alternativas de solución. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Price y un empresario decía, señores auditores, necesito 5 alternativas de solución, ¿no? Y a ver si una empresa estaría con problema de efectivo, de liquidez, ¿cómo podemos solucionar los auditores? A ver, si ustedes me pueden ayudar, a ver, si no tenemos dinero para pagar sueldos y salarios, y ya la gente quiere entrar en huelga de hambre por el pago, ¿qué hacemos los contadores? ¿Cómo solucionamos el problema de iliquidez? No hay plata, ¿no? A ver si me ayudan. Cobramos a las personas que nos deben. Lo que yo podría hacer es ofrecer descuento, ¿no? Y que aprovechen eso los deudores. A ver, lo que ustedes me están diciendo que cobraría o recuperar, pero eso va a demandar días, ¿no? Porque no lo vamos a recuperar inmediato, ¿no? Si hay cuentas por cobrar, va a tardar unos días. La gente está esperando afuera, están gritando, esperando que se les pague el sueldo. ¿Darles anticipo? No hay dinero. Sería un préstamo, dicen. Un préstamo. Ya, No hay más de otra. Del banco, ¿no ve? Aumento de capital. Sí. Ya. Ahora, el préstamo, ¿qué implica? Costo financiero. Costo financiero, o sea, hay que pagar interés, ¿no ve? Revalúo. ¿Qué sería? A ver, otro... Aumento de capital. Ya. Y los accionistas, el propietario dice, no tengo dinero. Convertir la deuda de corto plazo a largo plazo también podría ser. No, Ya. ¿Cómo? ¿Qué dice? Un activo fijo, ¿no? Esa es la mejor alternativa, ¿no? Vendo el activo fijo. Esa es la mejor alternativa, ¿no? Y no vamos el menos a pagar. indispensable. Sí, porque no hay dinero y necesitamos. Y los activos fijos, créanme, jóvenes, es realizable a corto plazo. Se lo puede vender, ¿no? Entonces, vean, ese tipo de recomendaciones nos piden el empresario. Dice, no hay plata, no tengo. Y denme 5 alternativas. Dice. Entonces, de eso trata, digamos, ¿no? Y les voy a comentar experiencias más o menos de esa índole, que a mí me han ayudado a tener, digamos, mayor amplitud respecto, por ejemplo, siempre yo decía, por ejemplo, ese activo fijo que lo voy a vender, lo voy a dar a un precio regalado, digamos, ¿no? Sin embargo, no va a haber que venda ese activo fijo a su precio, no va a haber. Entonces, hay uno recapacita y dice, sí, esa es la mejor alternativa, porque si voy a acudir a préstamo, implica el costo financiero, lo que decía el joven, ¿no? Y si
si voy a pedir incremento, los accionistas van a dar grito al cielo, los propietarios no tienen dinero. Entonces, la mejor alternativa es vender el activo fijo, ¿no? Y esa es la mejor alternativa, ¿no? Y después ya se tomará, digamos, otras alternativas que ya podrían paliar, ¿no? O sea, entonces son Sí, la emisión de bonos, Luis. también, ¿no? Pero ya les digo que hay que buscar diferentes alternativas. A eso yo me voy, por ejemplo, a ver, si yo tengo que, por decir, a ver, si yo quiero comprobar si fue ajustado correctamente el patrimonio, ¿no? No voy a ir por un solo camino, por 2 o 3 caminos. Y si llego al mismo resultado, bajo los 3 caminos, lo que me está dando es mayor seguridad, mayor seguridad. Inclusive podría discutirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque por 3 caminos que he seguido he llegado al mismo resultado. Entonces, eso nos da mayor seguridad en cuanto a nuestro trabajo mismo, y siempre ustedes deben tener, digamos, como segunda alternativa, hasta tercera, ¿no? Dependiendo, digamos. Y no solamente eso en auditoría, por ejemplo. A ver, yo siempre digo que en un trabajo no es seguro, ¿no? Un trabajo no es seguro. Entonces, la alternativa que yo he buscado es la universidad, ¿no? Como segunda alternativa, ¿no? Cuando deje de trabajar, entonces la universidad es una segunda alternativa. Y hay que tener una tercera alternativa, ¿no? Entonces, yo eso quiero hacerles ver de que no es nomás decir, por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo entré a trabajar y estoy feliz, gano bien, etcétera. No, siempre hay que estar con ojos abiertos, ¿no? Y a esto quiero llegar, ¿no? Que hoy en día yo creo que hay mucha gente que quiere estudiar carrera paralela, llaman, ¿no? Y yo pienso que mejor es especializarse en algo, ¿no? Por ejemplo, valoración de empresa, ¿no? En nuestro país no hay un experto en valoración de empresa. Cuando quieren saber cuánto vale una empresa, acuden a profesionales de Chile o Argentina. Pero qué mejor que sea un boliviano que se especialice en valoración de empresa, ¿no? Y hay otro tema, por ejemplo, proyecciones financieras, no cómo salvar a una empresa que está enfermo, digamos, ¿no? Pero proyectar para 5 años, 10 años, ¿no? Entonces, financieramente. Entonces, ese tipo de especialidades se requiere. O sea, quizás, por ejemplo, hoy en día casi una gran mayoría ha optado por gerencia tributaria. No está mal, pero ya también está ya saturado lo que es gerencia tributaria. Entonces uno tiene que ver otras especialidades, ¿no? Ahora, aquellos alumnos que hacen carrera paralela, ¿no? Yo no puedo generalizar, ¿no? Sin embargo, me arriesgo a decir que no ejercen ni el uno ni el otro. ¿Por qué digo eso? Porque en la Contraloría se contrató 60 profesionales. La Contraloría quería que tenga recursos humanos multidisciplinarios, o sea, que no solamente sean auditores, sino que el administrador de empresa evalúe el control interno, el economista planifique el trabajo de auditoría y el auditor se dedique a hacer pruebas de cumplimiento, pruebas de sustantivo, etcétera. Y antes de lanzar al trabajo, la Contraloría mandó a capacitar durante 6 meses a la PA, ¿no? Y retornaron los diferentes profesionales, ¿no? Administradores, economistas, abogados, etcétera, ingenieros inclusive, y no quedó ni uno. No quedó ni uno. O sea, entonces, por eso yo digo, ¿no? Que la Contraloría tenía ese proyecto, pero lamentablemente no funcionó. Y
Y si alguien hace carrera paralela, en las dos muy difícil. En algo, buen abogado o buen contador, ¿no? Las dos cosas muy difíciles. Ahora, de 100 puede haber excepciones, sí, ¿no? Pero la experiencia nos dice que creo que es mejor buscar una especialidad, ¿no? Y hay, como les había sugerido, valoración de empresas, proyecciones financieras, ¿no? Hay temas que hay que explotar que no hay en nuestro país. Se tiene que traer gente del exterior para hacer valoración de empresas, ¿no? Y cuando hay una empresa que está con problemas, igual traen expertos de Chile, generalmente vienen de Chile, y eso es lo que se quiere, digamos, ¿no? Que ustedes son los que tienen que enfrentar, porque son los futuros contadores, ¿no? Entonces, yo les sugiero, ¿no? Las materias troncales, sean de contabilidad y auditoría, dedíquenle mayor tiempo, ¿no? Denle la importancia, porque ustedes van a ejercer de contador o auditor. Con eso no quiero decir que no pueden ser gerentes, ¿no? Es que primero, siempre yo digo que primero hay que barrer la casa, ¿no? Primero hay que dominar lo que es nuestra profesión y después ya uno puede abarcar mucho más, ¿no? Y a ver, yo como auditor les puedo decir que es una profesión que a mí me abrió las puertas, ¿no? O sea, yo no les puedo decir que me ha ido excelente, pero no me quejo, ¿no? Siempre tengo trabajo, ¿no? Y la universidad, como les digo, es la segunda alternativa, ¿no? Y siempre traten de buscar dos caminos, o sea, no solamente. Y decirles también, por ejemplo, por la experiencia de compartir experiencia con otros profesionales de otros países. Por ejemplo, un alemán me decía, en Europa la gente siempre quiere tener varios oficios. ¿Por qué razón? Porque les va mal en uno y van por el 2, por el 3 oficio que tiene. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Fíjense, el extranjero no solo tiene un oficio, tiene varios oficios, ¿no? Y eso hay que tomar también como ejemplo. Jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Me hacen recuerdo ya sobre el revalúo técnico, los ejemplos, para ver eso, que no quede, ¿no? Y vamos a ver la norma contable número 5, no lo vamos a ver porque son principios para la industria minera, ¿no? Y yo no hago auditoría hace 10 años atrás, las empresas mineras. He hecho a empresas mineras auditoría hace 10 años y ya no me acuerdo ya, ¿no? Quiero ser sincero en eso. Vamos a ver la norma 6, 7, 8, ¿no? Los más principales, ¿no? Igual la norma 9 es principios relacionados a la industria petrolera, ¿no? Y las empresas petroleras pues aplican las normas internacionales. Entonces, son pocas normas que tenemos, sin embargo, no lo manejamos. Por eso yo quiero pedirles que todos deben tener las normas contables, sin excepción. Todos. O sea, si no lo tienen, no están estudiando contaduría, ¿no? Así de claro les digo. Si alguien no tiene las normas contables, está estudiando otra profesión. No sé cuál, pero no. Así que jóvenes, les dejo, ¿no? Se cuidan porque cada vez hay mayor